Bueno, hoy día es un día muy importante, ¿no? El Día de la Mamá. Y como dije, la mamá siempre está preocupada de los hijos, siempre dando instrucciones, siempre antes de que se vayan a la escuela, cualquier cosa, la mamá dan sus instrucciones. Y ahora voy a contar algo que yo no le había dicho eh, a mi hijo Richard que le iba a contar, pero ni modo. Resulta que estando allá en Chile, Richard estaba un poco enfermo. Y ustedes saben que cuando los chicos están pequeños, uno tiene un cuidado con ellos porque si están medio resfriaditos, uno le dice, los tiene que cuidar para que no empeore la cosa, porque eh, es un lío el asunto. La cuestión es que Richard estaba medio enfermo y mi esposa le da las instrucciones a Richard. Le dice, Richard, no puedes comer, ¿cómo se llama? Helado, paleta de helado. No puedes comer eso. ¿Por qué? Porque estaba medio resfriado. Entonces, él llegó a la escuela, no me acuerdo qué edad tenía, qué edad más o menos, 6 años más o menos. Entonces mi esposa le dio las instrucciones claritas, Richard, no puedes comer helado. Entonces, ese día que fue a la escuela, después llegando a la casa, le dijo a mi esposa, mamá, me dice, porque mi esposa le preguntó cómo te fue y dijo, me tuvo que portar mal. ¿Ah? No, me tuve que portar mal. Ah, me fue mal porque me tuve que portar mal. ¿Cómo? Dice mi esposa. ¿Cómo que tuviste que portarte mal? Sí, dijo. Porque ese día la profesora, la maestra, dijo que todos los que se portaran bien les iba a dar helado. Y él se tuvo que portar mal para que no le dieran helado. Porque la mamá le dijo clarito, no puedes comer helado porque estás resfriado. Así son los niños. Pero así las mamás dan sus instrucciones. Pero ahí tenemos las mamás. Acompáñenme ahora. Padre Celestial, Dios, esta hora pedimos tu dirección para que el Señor nos guíes en este tiempo de reflexionar acerca de este rol, Señor, que tú has establecido. Tú diseñaste, Dios, el matrimonio, tú diseñaste, Dios, los roles, padre, madre, hijos. Y tú sabes que mejor que nadie, Señor, cómo poder, Señor, cumplir este rol para el beneficio propio de nosotros, los seres humanos. Señor, guíanos en esta reflexión y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría leer nuevo ahí, Éxodos capítulo 2, versículo 1 al 10, y poner atención, como siempre digo, hay que poner mucha atención en el texto, en los detalles que están allí. Y lo primero que quisiera compartir acerca de madres que confían en Dios, el primer ejemplo es el ejemplo de Jocabed, ¿no? Ahora usted pregunta, ¿quién era Jocabed? Jocabed era, y aquí lo vamos a ver, era la mamá de un personaje famosísimo, ¿no es cierto? De Moisés. Y leamos ahí en Éxodos capítulo 2, versículo 1 al 10, dice, un varón, dice, de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y está hablando de quién? De Jocabed. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y le colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, le dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón,
¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón, dice, y la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces la historia es clara, ¿no es cierto? Y un detalle, ¿no? El significado de Jocabed, la madre de Moisés, que no menciona en esta parte del pasaje del texto, pero su nombre está compuesto de dos palabras. Una tiene que ver, la primera tiene que ver con el nombre de Dios, de Jehová, ¿no? Y la segunda parte tiene que ver con una palabra que se llama Kavod, que significa gloria u honor. Entonces se podría decir que su nombre significa Yahvé es gloria, o Jehová es gloria, o Dios es mi gloria. Esa es más o menos la idea del nombre de Jocabed. Jehová es gloria, Yahvé es gloria, o Dios es mi gloria. Pero ahí está la situación. Ahí está la situación. ¿Cuál era el asunto aquí? Que Faraón había mandado a las parteras que cuando nacieran los bebés, ellas fueran a atender, ¿no?, un parto. Y si el que nacía era varón, dijo, mátenlo. Entonces, por esa razón, Jocabed dice que lo escondió 3 meses. Tuvo al hijo, vio que era hermoso, obviamente lo quiso proteger porque había ese mandato de parte de Faraón. Y ella lo protegió, lo escondió. Pero después de 3 meses, obviamente el riesgo era que descubrieran en algún momento que ella tenía un niño varón de 3 meses, y eso no podía ser porque se había dado la orden de que todo bebé varón tenía que morir. Y ella, con el fin de protegerlo, lo hizo un canasto que estaba cubierto, y ahí lo selló, ¿no?, como dice ahí, con hebrea y todo eso, y lo llevó al río. Y la hermana, o sea, la hija de Jocabed, se preocupó de ver cuando fue puesto el canasto en el río. Y justo más allá estaba la hija de Faraón con unas servidoras, unas doncellas, que estaban ahí en el río justo. Y la hija se bajó al río, y cuando se baja al río, ahí viene, ¿no es cierto?, navegando el canastito con Moisés adentro. Entonces una de las doncellas se da cuenta del canasto, lo traen, la hija de Faraón lo ve, abren el canasto y ven que hay un bebé y estaba llorando. ¿Y qué sintió la hija de Faraón? Compasión. ¿Y qué quiso hacer? Cuidarlo. Y la hermanita, que había estado mirando de lejos, ahora estaba más cerca. Y le dice a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya a hablar a una de las hebreas, a las mujeres hebreas, para que ella te lo cuide? Y la hija de Faraón dice, claro, ve. ¿Y a dónde fue la hermanita? Donde la misma mamá. Y más encima, después, la hija de Faraón le dice a la mamá, sin saber que era la mamá de ese bebé, le dice, mira, cuídamelo por favor, y yo te voy a pagar por cuidármelo. Y ahí ella se le llevó a la casa y lo crió, hasta que llegó una edad que se lo entregó ahí. Y por eso después tenemos a Moisés allí en el palacio de Faraón. Pero esa es la historia. Y lo primero que podemos ver aquí, que Jocabed es una madre que protege. Mire, el versículo 1 y 2 que acabamos de leer, dice, por un lado,
que ella tuvo al bebé escondido 3 meses. ¿Por qué lo tuvo escondido 3 meses? Por el riesgo de que lo fueran a matar al niño. Pero el hecho de que ella lo haya escondido habla de protección. Ella quiso proteger a su bebé. Pero no solo eso, sino que ella cuando lo puso en el río, confiando en que Dios iba a proteger al niño, dice que lo calafateó, protegió ese canastito con el fin de que no le pasara nada, que no le entrara agua y no le ocurriera nada y que el niño pudiera sobrevivir. Entonces la mujer, como toda madre, se preocupó de proteger, de darle protección a ese hijo. Eso por un lado. Jocabed es una madre que protege, como toda madre. Ella hizo todo esto con el fin de proteger a su hijo. Pero también es una madre que pone su confianza en Dios. Porque el versículo 5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto? Hay varios detalles en todo este pasaje donde uno puede ver que Jocabed puso su confianza en Dios, porque hay situaciones que son como coincidencias o casualidades, podríamos decir, ¿no? Pero no son casualidades, no son coincidencias. Es la protección de Dios sobre este niño. ¿Por qué? Porque esta mamá era una mamá que decidió poner su confianza en Dios. Entonces, hay detalles como cuando va pasando, ¿no?, el bebé en el canasto por el río, ella manda a una criada para que lo traiga. Pero noten ese detalle, por eso digo, hay que poner, mucha atención en el texto. ¿Por qué cuando la hija de Faraón vio el canasto y abrieron el canasto y el bebé estaba llorando, qué sintió la mujer? Compasión. ¿Qué vemos ahí? Es Dios que está obrando en las circunstancias, porque tenemos detrás de esas circunstancias una mujer, una madre, que decide confiar en Dios. Y Dios está respaldando esa confianza. ¿Por qué? Porque ahora Dios está obrando en el corazón de la hija de Faraón. La movió ¿a qué? A tener compasión por ese hijo. Y no solo eso, porque fíjense, ¿cómo es que la hermana de Moisés, la hija de Jocabed, le hace la sugerencia a la hija de Faraón para que vaya a buscar una mujer hebrea para que cuide al niño? ¿Y quién es esa mujer hebrea? La misma mamá de Moisés, Jocabed. ¿Ven todo la escena ahí, la historia ahí? Cómo una mujer, por poner su confianza en Dios, ve a Dios moviendo las circunstancias, que al final ocurrió lo que ella deseaba como mamá, que era proteger a ese hijo. Y después le permitió que ella misma lo criara. Y no solo eso. Y eso es lo que ocurre, hermanos queridos, y especialmente mamás, cuando una mamá pone su confianza en Dios. Es tan tremendo el asunto que más encima la hija de Faraón le dice, críamelo. Y le dice, yo te lo voy a pagar. ¿Se da cuenta? Una mujer, una madre que confía en Dios. Dios, hablando especialmente de las mamás, Dios termina bendiciendo cuando nosotros confiamos en Él.
Dios honró a Jocabed. Dice la palabra de Dios, que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Que los que se acercan a Dios tienen que reconocer que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios bendice a una madre que decide poner su confianza no en las circunstancias, no en las personas. ¿Pone su confianza en quién? En Dios. Porque eso es lo que vemos aquí, cómo Dios movió todas las cosas de tal manera que el hijo de Jocabed, ella pudiera criarlo y tenerlo. No sabemos por cuánto tiempo, pero lo crió. Pero tenemos un ejemplo distinto. Rebeca. Y ahí en Génesis 25, 21 al 26, primero, esa primera parte, dice aquí que, y oró Isaac, esposo de Rebeca, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, dice. ¿Por qué? Porque era estéril. Y lo aceptó Jehová. ¿Y qué ocurrió? Y concibió Rebeca su mujer. O sea, quedó embarazada. Y los hijos, después de cierto tiempo, obviamente, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová por todo este problema que estaba teniendo ahí en su vientre con estos bebés. Y dice, y le respondió Jehová. ¿Qué le dijo Jehová? ¿Qué le dijo Dios a Rebeca? Le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y mire el detallito aquí. Y el mayor, ¿qué dice? Servirá al menor. ¿Qué es lo lógico? Que el menor sirva al mayor. El hijo menor sirva al hijo mayor. Por lo menos en este contexto. Pero aquí no. Dios dijo lo contrario. El hijo menor, o sea, el hijo mayor, va a servir al hijo menor. Dios se lo dijo a Rebeca. Le hizo el milagro. Quedó embarazada. Tuvo gemelos más encima. Cuando estaba estéril. Y le dice, quiero que sepas una cosa. El hijo mayor va a servir al hijo menor. Y después dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, ¿quién? Esaú. Y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Bien velludo. Después dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella dio a luz. Entonces ahí tenemos el mayor, Esaú, el menor, Jacob. Pero miren, aquí como ya más o menos termina la historia aquí, cuando ellos ya crecieron y sus padres ya estaban ancianos, sobre todo Isaac. Y dice Génesis 27, 1 al 19, dice, y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor. Y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo. Como a veces la mamá, ¿no es cierto?, estaba oyendo, estaba atenta. Y dice, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces, la mamá, Rebeca, habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo,
tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de la cabra y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Le va a hacer un guisado. Y le dice a Isaac, o sea, a Jacob, le dice, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, por engañador, por mentiroso. Y traeré sobre mí, dice Jacob, maldición y no bendición. Y su madre, Rebeca, respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, Jacob, fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac, que no podía ver, respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y a veces ocurre, ¿no es cierto?, como en el caso de Rebeca, que como Jocabed quería proteger a su hijo. Y ella hizo cosas para proteger a su hijo. Pero cada paso que Jocabed dio, siempre lo dio confiando en Dios. Nunca dependiendo de sí misma o de las circunstancias. Y toda madre quiere proteger a sus hijos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que cuando usted da pasos de protección para sus hijos, usted pone su confianza plenamente en Dios. Jocabed lo hizo así, pero Rebeca quiso ayudar, quiso meter su mano, quiso asegurarse. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Hubo problemas después, por muchos años, entre Esaú y Jacob. Su madre, después de que su hijo Jacob tuvo que huir porque Esaú quería matar a Jacob, nunca más volvió a ver a su hijo Jacob. Engañó. Su mismo hijo le dijo, mamá, yo no puedo hacer eso. Porque si al final la bendición va a terminar siendo maldición. Y la mamá le dijo, no, hijo, haga lo que yo le digo. No confió en Dios. Porque recuerden que Dios le había dicho cuando ella tuvo los bebés, o cuando iba a tener los bebés, le dijo clarito, el menor, o sea, el mayor va a servir al menor. Cuando Dios dice algo, Él no depende de las circunstancias. Nosotros no tenemos que ayudarle. Rebeca no entendió que tenía que depender completamente de Dios. Era Dios quien iba a hacer que eso se hiciera realidad. No dependía ni siquiera de Isaac. Dependía totalmente de Dios. Pero ella, como toda madre que quiere proteger, se le olvidó depender totalmente de Dios. Pero tenemos a Jocabed. Dependió totalmente de Dios. ¿Y cuál es el resultado de lo que Jocabed hizo? ¿Cuál es el resultado de lo que Jocabed hizo? El resultado de lo que Jocabed hizo fue sencillamente criar al hombre que iba a ser
el instrumento usado por Dios para liberar a Israel de Egipto. Y hasta el día de hoy, después de miles y miles de años, el pueblo de Israel reconoce a Moisés como el padre de la patria, el libertador. Miles de años. Ese es el resultado de una madre que confía en Dios como Jocabed. El segundo ejemplo, y aquí tengo que aclarar, Eunice. Eunice, la mamá de Timoteo, no es la hermana Eunice, por si acaso. Y dice, leamos ahí 2 Timoteo 1:5, que dice, dice, Pablo hablando a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué significa el nombre Eunice? Interesante, porque también está compuesta de dos palabritas, viene del griego también, bueno, en el caso anterior de Jocabed viene del hebreo, en este caso viene del griego, y una parte, eu, significa bueno, y aquí algo como Nike, en la segunda parte, que significa victoria. O sea, podríamos decir que su nombre significa buena victoria o victoriosa. Ese era el significado del nombre de Eunice. Pero, ¿qué vemos aquí? En el caso de Eunice. Una madre que vivió su fe. Una madre que vivió su fe. Entonces, dice allí, Pablo diciéndole a Timoteo, cuando le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esa fe genuina, sincera, habitó primero en la vida de Eunice. Ella tenía una fe sincera, una fe genuina, ¿no es cierto? Y esa es la fe que ella transmite. Una fe sincera, una fe genuina. Y esa es la segunda parte, ¿no es cierto? Es una madre que vivió su fe en Dios, pero es una madre que transmite una fe genuina. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, esta fe genuina que habitó primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque era evidente. Era evidente el tipo de fe que su madre vivió, Eunice. Y esa fe que Eunice vivió era una fe genuina. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hablando franca y sinceramente, hermanos queridos, a veces nosotros como padres decimos tener una fe, ¿no? La fe del Evangelio. Pero vivirlo es diferente. No es lo mismo decirlo con nuestra boca, ¿no es cierto?, que vivirlo con nuestros hechos. Y Eunice era una mujer que lo vivió. ¿Por qué podemos decir que ella vivió ese tipo de fe? No una fe que simplemente era de labios, sino era una fe que ella vivía, que ella moldeaba con su carácter, porque es lo que transmitió, es lo que marcó la vida de Timoteo. Y es claro, ¿no es cierto? A veces en nuestro afán como padres, y en el caso de las mamás, ¿no es cierto?, que tienen sus aprensiones, que tienen sus temores, que tienen sus inseguridades, que a veces son las cosas que mueven a las mamás a dar ciertos consejos. Son sus temores, son sus aprensiones. ¿Pero qué muestra eso? Que la fe no es algo que está siendo, como se llama, experimentado en la vida de la persona. Es una fe que simplemente sale de la boca para afuera.
Pero en el caso de Eunice no era así. No era así. Ella estaba, vivía una vida realmente, era una mujer que vivía realmente una fe real, valga la redundancia. ¿Por qué? Por el impacto que ella produjo en su hijo. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue prácticamente el brazo derecho del apóstol Pablo, como le llama su hijo en la fe. Pero Timoteo fue un joven tremendo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque su madre Eunice vivió una fe genuina. No una fe de aquí para afuera. No, una fe que estaba aquí adentro, pero que se expresaba en sus acciones, en sus hechos, en lo que ella modelaba. Y también tenemos aquí, miren, es impresionante, tenemos un ejemplo, todo lo contrario. Ahí en 2 Crónicas 22, 3 al 4. Aquí hay una mujer que se llama Atalía. Atalía. Dice allí, 2 Crónicas 22, 3 y 4, dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab. ¿De quién está hablando aquí? De aquí está hablando de Ocosías. Ocosías, un rey de Judá. Dice también él, Ocosías, anduvo en los caminos de la casa de Acab. Pues su madre, ¿la madre de quién? La madre de Ocosías. ¿Qué dice allí el texto? Le aconsejaba a que actuase bien, hijo, haz las cosas bien, como lo que has visto en mí. No, le dice, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¡Wow! Todo lo contrario de Eunice. Y después el versículo 4 dice, hizo pues, ¿quién? Ocosías, lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Aquí tenemos el caso de Timoteo y tenemos el caso de Ocosías. Tenemos el caso de Eunice, que vivió su fe, que modeló esa fe, por eso produjo tal impacto en la vida de Timoteo. Pero aquí tenemos a quién. Atalía, madre de Ocosías, que le aconsejaba a su hijo impíamente. ¿Saben lo interesante de esta historia? Ven que Pablo le dice a Timoteo, yo estoy seguro que esa fe genuina que tú tienes, que ahora habita a ti, estoy seguro de esa fe que tienes, porque reconozco que esa fe habitó primero en ¿quién? En tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora en ti. Pero en esta otra historia de Atalía, lo interesante, ¿saben quién eran los papás de Atalía? El papá era Acab, uno de los peores reyes que tuvo Israel. Los peores. Pero ¿saben quién era la esposa de Acab? Jezabel. ¿Recuerda quién era Jezabel? Una mujer tan malvada, tan madre, tan mala, que no sé si algún papá, alguna mamá le pondría a una hija Jezabel. Hasta el día de hoy yo no conozco ninguna persona, yo personalmente, con ese nombre. O sea, tan mala era esa mujer, tan llena de maldad. Entonces tenemos a ¿quién? Jezabel, que no era judía, era fenicia. Pero Acab, judío, se casó con una mujer para tener puras consecuencias desastrosas, no solamente para ellos como familia, sino para la nación de Israel. Entonces, tenemos a Jezabel, mamá de quién? De Atalía, y Atalía mamá de quién? ¿No es cierto? De Ocosías.
todo lo contrario de Loida, Eunice y Timoteo. En el caso de Eunice, vivió esa fe genuinamente. Modeló esa fe. No se dejó llevar por sus temores, por sus miedos, por sus aprensiones. Decidió vivir esa fe en Dios y es lo que transmitió a su hijo. Ayer estábamos con mi esposa y fuimos ahí a Oak Park y andábamos ahí en un parquecito y estábamos sentados platicando ahí y vemos un padre joven con su hijito chico. ¿Cuánto tendría? 2 años. Y andaba en una bicicleta chiquitita. Y el hijo se emocionaba, iba acelerado y el papá corriendo detrás de él. Y en una de esas, el niño, ¡pum!, se cae. Se cae y el padre, ¿qué es lo que hace? Corre rápidamente, así rápidamente, sin calma, sin nada, lo agarra rápido para levantarlo, ¿no? Porque el niño se puso a llorar. Es interesante, ¿saben por qué? Porque uno cuando ya ha sido papá observa esa situación y viene a la mente una serie de cosas que uno ha aprendido de situaciones de ese tipo. Porque nosotros la aprendimos con nuestros hijos, sobre todo con nuestro hijo Ian. Porque cuando, obviamente, los primeros hijos se caían, nosotros teníamos la misma reacción. Corríamos. Y con Ian aprendimos. Ian se cayó. Tranquilo. No le va a pasar nada. Tranquilo. Íbamos para allá, lo parábamos y así. ¿Y sabe lo que pasaba con Ian? Después, cada vez que se caía, nunca lloraba. Tenía que hacer un golpe, pero demasiado fuerte para que llorara, pero no lloraba. Pero los otros hijos sí lloraban. ¿Por qué? Porque ellos vieron nuestra reacción. Y asociaron nuestra reacción con temores. Por eso después lloraban los primeros. Por eso después ella no lloraba. Porque veían en nosotros nuestra reacción y eso les daba calma o les daba susto. Eunice modeló esa fe. Eso es lo que generó en Timoteo el hombre que fue. Moisés, el líder del pueblo de Israel. Timoteo, un tremendo siervo. ¿Por qué? Por madres que confían en Dios. De verdad. Proverbios dice, engañosa es la gracia. Y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle hijos y esposos, dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Una mujer que confía en Dios, tiene un rol, un papel que, hermano querido, hermana querida, no podríamos dimensionar el alcance que su rol y su papel como mamá puede tener en la vida de los hijos o de los nietos cuando usted confía en Dios. Padre, gracias Señor, porque esta historia se vuelve a repetir. Ya Dios no es Jocabed, ya no es Eunice. Son otros nombres, otras mujeres que nos pueden compartir, Señor, cómo Padre Celestial han tenido un impacto en la vida de los hijos. Te doy gracias, Señor, por ese rol tan importante. Te doy gracias por cada una de las hermanas, hijas tuyas que están esta tarde, esta mañana aquí. Bendícelas, Dios. Fortalece su fe y su confianza en ti para que sigan cumpliendo, Dios, porque esa tarea no acaba, no termina.
Ellas siguen siendo una tremenda influencia de Dios. Señor, en la vida de sus hijos, que ahora tal vez están en la tal etapa de soltería, pero cuando estén casados también pueden seguir teniendo una muy buena influencia de Dios. Señor, llénalas de sabiduría y muéstrales, Señor, que el rol que ya tienen, Señor, es muy, muy significativo. No es cualquier cosa. Y úsala, Dios, para la honra y la gloria de tu nombre. Porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad, pero también la disposición de haber asistido. Señor, llévanos a nuestros hogares, Dios, con tu bendición y protección. Y también bendice los alimentos que ahora vamos a compartir, celebrando a nuestras mamás. Señor, porque ellas son muy, muy especiales, Señor. No hay nada, Señor, nada que se le parezca, Señor, al amor, a lo que una mamá significa, Señor, para los hijos, Dios. Bendícelas, Dios, y bendice este tiempo, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.